El costo total en dólares para producir Q unidades de un bien es dado por la función C de Q igual 20.5 Q más 84.000. Parte A. ¿Cuál es el costo total para producir 800 unidades? Entonces, para la parte A, nos dicen que Q igual 800. Queremos encontrar C de Q. ¿Cuál es el costo total? C de 800 sería igual a 20.5 por 800 más 84.000, que es igual a 100.400. Lo que significa que el costo total para producir 800 unidades es $100.400. Para la parte B, ¿cuál es el costo del primer artículo 800? Para encontrar el costo de solo el primer artículo 800, encontraremos el costo total de 801 artículos y luego restar el costo total de 800 artículos. Esto a menudo se llama al costo marginal en Q igual 800. ¿Cuál es el costo de producir el siguiente artículo cuando Q es igual a 800? Otra vez tomaremos el costo total de 801 artículos, y restituirá el costo total de 800 artículos. Entonces, cuando Q es igual a 801, tendríamos 20.5 por 801 más 84.000. Y entonces cuando Q es 800, que encontramos arriba, teníamos 20.5 por 800 más 84.000. Encontramos C de 800 por arriba, eso es 100.400 y ahora encontraremos C de 801 hexanewtones la calculadora. Que es 100.420.5 danos una diferencia de 20.5. Lo que significa el costo de los 800 primeros artículos es $20.50. Hay una pareja de cosas que quiero mencionar sobre esto. Aviso como la función de costos es lineal, donde 20.5 sería la pendiente de la ecuación lineal. Así que Q aumenta por un aviso como el costo aumenta en 20.5 o $20.50. Y lo que encontraremos es que a menudo aproximamos el costo marginal o este valor aquí al evaluar la derivada de la función de costo total en Q igual 800. Si buscamos nuestra función de costo por un momento, aviso un derivado de la función de costo C' de Q sería igual a el derivado de 20.5 Q, que es solo 20.5 más el derivado de 84.000 que sería 0. Así que se avisa por cualquier valor de Q el costo marginal o el costo del siguiente artículo solo sería 20.5 o $20.50. Así que el costo marginal que utiliza la función derivada, y el costo marginal que utiliza el cambio de las funciones de costo total no será siempre el mismo, pero a menudo C' de Q, el derivado de la función de costo total se utiliza para aproximar el costo marginal. Espero que hayas encontrado esto útil.